Hola, hola, bienvenido, una buena noche. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, chicos? Bien, buenas noches. Buenas noches. Hay un tema muy serio que a veces uno cuando vive a la distancia de donde ocurren los hechos, estoy hablando del terrorismo internacional concretamente, dice, bueno, a mí no me va a pasar nunca. Pero recordemos que en la Argentina, en el año 92, la Embajada de Israel, en el año 94, el tema de la AMIA, ustedes recuerdan, o sea que la Argentina también se vio afectada por hechos de estas características. Hoy un sacerdote degollado en Francia, hace un mes aproximadamente, el tema de Abdo también en Francia, el tema de Normandía con un loco que desubicado agarra un camión y mata a 80 personas, luego lo reivindica el islamismo, en fin. Yo creo que no es un problema de una religión, es un problema de algunos que profesan una religión. La religión que yo profeso, que es la católica apostólica romana, nunca había tenido una agresión de estas características como la del sacerdote en Francia. Hasta aquí un punto. Para ayudarme a entender estos y otros temas que tienen que ver con el terrorismo internacional, convoqué al doctor Franco Fiumara, que es juez en lo criminal, para poder entender un poquito el porqué de algunas cosas que ocurren en el mundo y que hay que tener muy en cuenta porque también pueden afectar su país, que es la Argentina. Después de los títulos, Franco Fiumara aquí en Íntimo y Personal. Bienvenido. Buenas noches. Para hacer bien mi trabajo, mi rostro tiene que adaptarse a diferentes tipos de colores y pelucas. Pero cuando se trata de mi cabello, yo elijo 317. Para verte cada día más linda, colores perfectos, con más brillo, con más intensidad, 317. Libera tu belleza interior. Hola Franco, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Ricardo, un gusto estar contigo aquí, como de costumbre. Vamos a hablar un poquito de terrorismo internacional, después hablamos de las relaciones de la Argentina con Italia y también del narcoterrorismo, que seguramente está asociado a esto que planteaba yo recién, ¿no? Vos sos un estudioso en la materia y yo no quiero remontarme muy atrás, pero en tu libro arrancás con desde el genocidio armenio, hace 100 y pico de años, ¿no es cierto?, recientemente reivindicado por el Papa Francisco, ¿no es cierto? Digamos que los turcos muy bien no se sienten cuando el hombre más importante de la Iglesia reconoce que eso fue un genocidio. ¿Allí comenzó o es más acá el tema de, es con Irak, es con Irán? ¿Cómo lo ves? Es una muy buena pregunta la que me estás realizando, realmente admirable el trabajo que está haciendo el Papa Francisco en reconocer públicamente una institución como la Iglesia Católica a la cual pertenecemos. Porque él la representa. Él la representa, es la figura emblemática. E imagínate que reconociendo lo que él mismo ponderó como el primer genocidio del siglo XX, te va dando pautas de trabajo hacia futuro con lo que acontece hasta nuestra actualidad. Claro. Justamente como bien marcás, un siglo de infracción después, ¿no? Medio lento, ¿no?, para reconocimiento, pero bueno, no importa, ese es otro tema. Pero digo, ¿crees que este terrorismo, digo ISIS concretamente, yo periodísticamente estaba repasando de dónde sale ISIS y me contaban, especialistas como vos y tantos otros, en política internacional, que es una escisión de lo que era el ejército de Saddam? Exactamente, ahí cuando estuvo el tema, un error para mí garrafal de Bush cuando invade Irak en su momento, parte, porque vos tenés dos grandes etnias, para explicarlo más sencillamente. Sunitas y chiitas. Sunitas y chiitas. Son sunitas,
justamente el bloque que respondía a Saddam Hussein, son todos sunitas. Y esta extinción del ejército es lo que realmente organiza ISIS en el territorio, pero con una gravedad, también invaden lo que es parte de Siria, territorio actual. ¿Y qué pasa? Hay intereses de muchos estados, sobre todo con el tema económico que se mezcla con el petróleo, como es Turquía, que no reconoce el genocidio armenio, como sabemos ahora el agravante de Erdogan, que negociaba justamente con ISIS a precios bajos con el petróleo. Y por eso era muy difícil combatirlo hasta que los miembros, justamente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como Estados Unidos y Rusia, tomaron cartas en el asunto con sus diferencias, pero dijeron, vamos a combatirlo. Para un poquito ahí, hace un punto ahí. Estás respondiendo algo que te estás adelantando algo que iba a preguntar yo. Yo decía, ¿no? ¿Quién financia a ISIS? Esta es un poco la pregunta, porque para hacer lo que hace ISIS se necesitan muchos miles de millones de dólares. Y esos miles de millones de dólares salen del petróleo porque ellos ocupan un espacio donde es una de las riquezas fundamentales. Ahora, si vos no se lo comprás, ellos no lo pueden desarrollar. ¿Es Turquía la que le compraba el petróleo a ISIS para poder financiar los actos terroristas? Se sabe que Turquía en inicio fue uno de los mayores compradores de petróleo a un precio bajo, a un precio acomodado fuera del mercado, y con eso ISIS se financiaba. ¿Y qué pasó? Vos mencionaste algo muy sabio, muy inteligente. La parte del ejército que Estados Unidos estaba entrenando justamente del nuevo Irak, de post-Hussein, se lleva parte del armamento, por eso tenemos armamento moderno y hasta en medios... Que había comprado Saddam. Que había comprado, no, que había comprado el ejército posterior a Saddam. Y eso por eso tiene tanto armamento moderno también, que hemos visto algunas camionetas de la actualidad que tiene el régimen de ISIS. Ahora, uno dice, ¿no? Dice Hamas, dice Hezbollah, estamos hablando de distintas facciones que algunas se metieron en la democracia, se metieron en la política, ¿no es cierto? Uno habla del Líbano, sur del Líbano, norte de Israel, una problemática realmente muy compleja a nivel geopolítico. Pero la pregunta es, ¿vos crees que Hezbollah o Hamas, que tenía actitudes terroristas, estaba en el nivel de ISIS o lo de ISIS es casi bárbaro? ISIS es bárbaro, es un régimen bárbaro que ellos, su planificación era volver a lo que era el antiguo Imperio Otomano, no de la mano de Turquía, sino de ISIS, ¿sí? Eurasia, como lo llaman ellos, pero también subyugando y sometiendo a los otros grupos musulmanes, ya sea sunitas o chiitas, que también resultaron víctimas de ISIS. Ajá. Vos tenés una particularidad que mencionaste muy inteligentemente, Hamas, que yo sostengo que es un grupo terrorista desde su carta fundacional, ¿sí? Porque llama... Ya en Gaza, digamos. Ya en Gaza, ya hablamos de Gaza. En la franja, sí. Justamente no de Cisjordania, porque Abu Mazen es distinta a la ideología, por ahí es más abierta. Hamas también tiene, para mí, es un grupo yihadista, si así me lo permitís. No todos van a estar de acuerdo con mi definición, pero yo lo sostengo, que también es sunita, con una particularidad, que también responden a Irán, que es chiita. Y hacen de doble ariete entre ISIS y Hamas al Estado de Israel, que es el único Estado democrático, con una democracia pro-occidental en Oriente Medio. Ahora, estamos charlando con Franco Fiumara, un especialista en terrorismo internacional. Yo digo, ¿no? Existen coche bomba, por ejemplo, en Kabul, suponete, ¿no? Pero se exporta ese terrorismo. Entonces creo que la preocupación de Europa y del mundo, no solamente de Europa, porque nosotros que estamos a miles de kilómetros también tuvimos nuestros cachetazos, creo que esa es la preocupación. Y hoy han tomado Francia como epicentro. ¿Por qué crees que toman Francia? Dos cuestiones también de Francia. También Bélgica, también Alemania, pero Francia, ¿no? No sé si lo ves igual. Dos cuestiones de Francia. Yo en el año 2003, invitado en un programa de Personalitat Avenue de la Embajada de Francia, tuve posibilidad de visitar algunos barrios marginales en Francia. Primero, como bien dice uno de los periodistas del diario Clarín, la marginalidad de determinados chicos, de determinados jóvenes que no encuentran un oriente en su vida, son captados o cooptados por los nuevos... ¿Sean franceses o árabes? Sean franceses. Generalmente son del mundo musulmán, ¿no? Ajá. Chicos del mundo musulmán porque responden... Por ejemplo, Marsella, que es un enclave musulmán en Francia. Es un enclave muy grande, pero yo por eso marco algo muy importante. Yo no hablo como un núcleo musulmán en el sentido religioso, que realmente es una religión
como la nuestra, Muy como la respetable. judía, muy respetable, extremadamente pacífica. Son los operadores yihadistas que utilizan justamente La religión para claro, sus comercios, sus negocios o su ideología, que es tan grave como el comercio, ¿no? Como hablamos del tráfico de petróleo. Sí, señor. Y Francia tiene una particularidad: más del 30% de su población, si mal no recuerdo ahora con aproximación el porcentaje, justamente proviene del mundo musulmán. ¿30%? Creo que estamos en el orden de un 30%. No quiero equivocarme bien con el margen ahora de porcentaje, pero es un porcentaje muy alto. De todo este mundo, vos tenés que Francia operó en Malí, porque generalmente uno se va a Medio Oriente, y en Malí es la represalia que está teniendo Francia dentro de su territorio con la cooptación justamente de estos jóvenes, que aprovechan los llamados. Por eso es muy grave y es muy interesante que los medios de seguridad operen sobre ahora todos estos medios informáticos, sobre las redes sociales, porque es una forma de contener y también de estar alertas por algún posible atentado. Hace cosa de, por eso te digo, la preocupación de la Argentina, o de América toda, ¿no? Porque digo, no solamente la Argentina, Venezuela ha tenido negocios con Medio Oriente, con Irán, digo, Brasil también, fue uno de los países que reconoció primero la Organización de la Liberación de Palestina, ¿te acordás? Exactamente. En la época de Yasser Arafat. Sí. Pero digo esto, hace cosa de un mes aproximadamente, hubo una amenaza a través de las redes sociales de dos chicos de origen árabe que dicen que fue una broma porque su mamá decía que estaban paveando. ¿Vos creés que fue así o fue un llamado de atención, Franco? Tiene la misma gravedad, bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque si ellos, sabiendo con la peligrosidad, lo de Niza, por ejemplo, de Charlie Hebdo, lo del supermercado Kosher en París, que a veces Charlie Hebdo, Le Bataclan, por la cantidad de víctimas superan o por el impacto de prensa, pero el del supermercado Kosher fue patético, fue tremendo. Mataron a las personas dentro del supermercado Kosher por su condición de judíos, y los pocos que se pudieron salvar, los salvó justamente un chico musulmán que hoy está condecorado no solamente por Francia, sino también... Que obviamente estaba fuera de todo proyecto. Exactamente, para claro. que veas el contraste, ¿no? Hay, de como una persona de Mirá, bien... vos, no lo sabía eso. Es brillante, condecorado por Francia y por Estados Unidos por haber salvado a las personas que estaban comprando en el Franco, supermercado. ¿tiene que ver Kosher. la droga en el terrorismo internacional? Tiene una incidencia, yo no te puedo decir porque a ciencia cierta no hay un estudio grande, pero en cuanto si es al consumo, pero sí yo te puedo garantizar en cuanto al tráfico de drogas, sobre todo los grupos como en Afganistán, ¿no? Que financian parte de su carrera armamentística e ideológica justamente con el tráfico de opio. Que es una de las formas de droga. Bueno, ¿corremos riesgos en la Argentina? Argentina ya está en zona de riesgo con los dos atentados de la década del 90. Y yo, Ricardo, si me permitís, siempre digo 3 atentados, porque nosotros siempre dejamos, si bien ya fueron sometidos a juzgamiento, el de Río Tercero, no solamente el de la Embajada de Israel del 92. ¿Y por qué incluís el de Río Tercero? ¿De las armas, decís? Acordate que hubo tráfico de armas a los Balcanes. Claro. Y a Ecuador. Y a Ecuador, sí, me acuerdo. que Ecuador lamentablemente también fue muy triste, ¿no? Justamente por nuestro amigo y hermana República de Perú, que siempre estuvo pegada a la Argentina. Y litigio con ellos también, exactamente, ¿no? Por temas limítrofes. Por temas limítrofes. Pero esto tiene más que ver lo de Ecuador y como quedó demostrado en el juicio, y de Perú por un tema de corrupción puntual que de un tema de extremismo. Pero sí me quiero remitir a los Balcanes, al tráfico de armas, porque tiene mucho que ver con el tema justamente de terrorismo. Uno de los operadores que salió justamente acreditado en los juicios para la ex República de Yugoslavia, en La Haya, se acreditó que estuvo Osama Bin Laden operando con un grupo yihadista importante en Bosnia, entre el 92 y el 95. Y las armas fueron canalizadas justamente a ese sector. De hecho, fueron las mismas tropas argentinas que encontraron municiones argentinas que habían sido de fabricación argentina, que habían sido utilizadas. Fíjate cuánta materia, cuánto caldo de cultivo, cómo influye esto. Ay. Franco, vos sos juez. Sos juez en La Matanza, ¿no? En La Matanza. Ajá, sos juez. Explícame, porque yo, la justicia, la verdad que uno, juzgado federal es Comodoro Pi. Ahora vos sabés que el mundo pasa por Comodoro Pi, ¿no? Ellos son jueces federales. Ellos son jueces Vos sos federales. un juez, en este caso... En lo criminal de la provincia de Buenos Aires, con jurisdicción en todo el país, ¿no? Apoyándonos con distintos convenios que hay con las provincias argentinas. Ajá, entiendo. Obviamente sos de origen italiano. Tu familia es toda Franco Fiumara.
Evidentemente. El típico apellido Calabrés. El típico apellido Calabrés. En alguna oportunidad, charlando en la zona de La Matanza, también creo que Villa Bosch, me parece que era Villa Bosch y Lomas del Mirador, son los enclaves más importantes de la colonia italiana en la provincia de Buenos Aires. Digo, bien, por allí pasa o hay italiano por todo el mundo. Signore Guasardi, óptima la sua risposta, realmente Es más o menos brillante. así. Estás muy bien porque justamente mi etnia, por vía materna, soy de Molise, de Abruzzo antiguamente, ahora justamente después del 70 cambió la región, y mi papá es calabrés, nativo en Calabria, y justamente en Lomas del Mirador está la esencia de la comunidad calabresa de la posguerra, y en Villa Bosch tenés justamente las dos, la calabresa y la molisana. Se dedicaron mucho al aparado de calzado, muchos italianos, ¿no es cierto? Entre otras cosas. Gran parte de mi familia se dedicó justamente al calzado y gran parte tenían puestos de diarios. Puestos de diario. ¿Fuiste diariero? Yo fui diariero. O sea que el primer periodista. Uno de los primeros periodistas. Digo, porque los diarios saben todo, ¿viste? Te dice, ¿vio que la señora de González está saliendo con el intendente? Éramos sí, ustedes saben todo. Psicólogos sociales. Eran psicólogos sociales. Psicólogos sociales. Qué maravilla. Pero yo digo, mejoró la relación con Italia porque me suena como que el gobierno anterior, Franco, congeló las relaciones con nuestros padres, porque todos somos hijos de italianos y de españoles, digamos la mayoría, hay otras, obviamente, corrientes de inmigración, pero digo, yo Guazzardi, vos Fiumara, González, Rodríguez, Caso, en fin, hay montones de gente que tiene que ver con lo español y lo italiano. Me suena que con la llegada del primer ministro italiano hace poquito a la Argentina, hace 2 o 3 meses, fueron mejorando las relaciones. ¿Cómo las ves hoy, vos que tenés tanta relación entre la colonia italiana y la Argentina? Mirá, hubo un descongelamiento al 100%, te diría, de la relación. En su momento tuvo mucho que ver las cuestiones económicas, el tema de los bonos. Cuando vino Matteo Renzi, ni bien asumió, creo que fue en el mes, no recuerdo si diciembre o enero, que yo estuve presente en la Embajada de Italia, justamente en la bienvenida, trajo una comitiva de 100 personas, entre los cuales vinieron sobre todo el ministro de Educación, porque se apuesta a la educación binacional, para que eso fomente justamente cerebros, ideas que puedan ser vendidas, lo que puede reactivar todo lo que son las relaciones. La economía puede ser mayor o menor, pero si no tenés educación o instrucción. O instrucción, exactamente. Uno tiene que estar en las nuevas tecnologías, sobre todo, ¿no? Basada con valores humanos. O sea que hoy vos decís que hay fluidez entre Italia y la Argentina. Permanentemente. De hecho, hay un intercambio ahora con todas las universidades, en este caso la Universidad Nacional de La Matanza también, que fuimos con la Universidad de Bari, que es una de las más destacadas a nivel mundial, está entre las primeras 40 para hacer intercambio de formación y proyecto de investigación que justamente pueda ser en beneficio de la Ahora, ciudadanía. la pregunta del millón, teniendo en cuenta que Macri es hijo de italiano, bueno, Franco, un hombre que ha sido empresario, es empresario, mejor dicho, y ha tenido una relación con Italia, que es su tierra original. ¿Cuándo viene la guita? Las inversiones, casi digo la guita, perdón. Digo porque, viste, está todo bárbaro, el segundo semestre, pero el poncho no aparece, ¿viste? Necesitamos tener fomento de los italianos, entre otros, ¿no? Claro, yo creo que Italia se puede convertir... Perdón, te interrumpo esto y ya te dejo. Ricardo. Que sé que hay que poner condiciones lógicas, normales, respaldo judicial para muchas cosas, porque si no, el que es empresario invierte cuando tiene seguridad jurídica, si no, no invierte. Imagínate que Italia siempre nos va a ver con muy buenos ojos a nosotros. Hay 1 millón de pasaportes italianos en Argentina permanentemente, quiere decir que hay 1 millón de italianos activos, manifestado por la embajadora Teresa Castaldo días atrás, cuando recibimos un juez de la Corte Penal Internacional de la ex Yugoslavia que visitó Argentina. Y eso los empresarios italianos lo miran con mucho agrado, sobre todo porque lo que son productos italianos, pero por el Made in Italy, como dicen ahora. Y acá puede generar un vínculo comercial con empresarios ítalos argentinos o italianos, que es donde va a venir el flujo masivo de dinero o de inversiones, que es lo que se interesa. Porque eso es laburo, ¿no? Eso es mucho trabajo, mucha Eso confianza. Claro. Acordate que Argentina traicionó la confianza de los mercados cuando fue el tema de los bonds. Te hablo con un término que utilizan comercialmente que no es mi especialidad, pero hay que volver a rehacer todo ese entramado de confianza. ¿Eso lleva mucho tiempo, Franco? Llevan meses, si vos, o años, de acuerdo a cómo están las políticas instaladas en economía, en reglas económicas, pero yo creo que en cuanto el vínculo con Italia o con España, también hay un vínculo muy afectivo. Y hay un tercer estado, que acá hay una comunidad a la cual yo también admiro y trabajo mucho, que es la comunidad judía,
que también está aportando muchas cuestiones de tecnología. Serían los 3 grandes operadores en la Argentina. Hay que tener en ahora. cuenta que Malcorra es una diplomática de raza, ¿no es cierto? Contame un poquito nombraste a la embajadora, está lleno de mujeres, cada vez tenemos más mujeres en el... ¿Dijiste una mujer embajadora italiana? Teresa Castaldo es brillante. Ella trabajó en la Unión Europea, sabe lo que es de los armados de Estados. ¿Conoce la Argentina? ¿Conoce la Argentina? Ella conoce muy ¿Ya bien la conocía de Argentina, antes? habla un castellano perfecto. No recuerdo si había estado como funcionaria con anterioridad, pero sí estaba muy bien informada de lo que es todo el entramado y el tejido ítalo-argentino y de cuáles son las políticas internas o domésticas nuestras. Digo, ¿no? Porque a veces hay dentro de lo que es la diplomacia, hay puestos de carrera, ¿no? Diplomáticos de carrera, y hay puestos políticos. Yo digo, el puesto político a veces es mucho más complejo porque, está bien, es un compromiso, no digo de Macri, de cualquier presidente que tiene que colocar en tantos lugares. Ahora, esta mujer es una mujer profesional en la materia, digo. Es una profesional brillante justamente de la diplomacia italiana por los cargos que ocupó de relevancia y que conoce mucho lo que es el mundo político. Vos sabés que recién me contaba Vero, la directora, me decía, preguntale por la seguridad en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Quizá no era el tema, yo lo invité más para hablar de terrorismo y para hablar de las relaciones argentinas entre Italia y nuestro país. Una liñita puede ser, ¿cómo ves la seguridad? Teniendo en cuenta que vos estás en juzgados de un partido, en este caso La Matanza, que tiene, no sé, 2 millones de habitantes, donde la realidad la ves a diario, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos? Estamos, yo te diría, en una situación grave que puede tender Grave. Una situación grave. Lógicamente todos los sectores que somos operadores del Estado, tanto los políticos como de la justicia o cualquier agencia, tenemos que hacer mea culpa. Se está trabajando justamente con insertar nuevos policías, porque en definitiva todo depende de la prevención. ¿Están preparados esos policías para portar una 9 en la cintura? Yo diría que falta un trayecto amplio todavía, ¿no? De preparación, sobre todo en valores humanos y saber cuál es el tratamiento, aparte de su preparación profesional. Pero de alguna forma hay que volcarlos a la calle para prevenir, Ricardo. Cuando llegan a mi instancia quiere decir que el delito o el daño está cometido. Entonces hay que prevenirlo en la calle. Para Antes. Para que el ciudadano no tenga... Vos lo decías hace un rato, ¿no? La educación. La educación y la formación y la dignidad del laburo. Si estás con un plan social todo el día rascándote, lamentablemente, vas a estar pensando en hacer cosas non santas. Vos me entendés lo que te quiero decir, ¿no? Ricardo, tanto vos como yo, o todos los que hemos trabajado en comunidades extranjeras, todos somos hijos de la guerra, todos vinieron acá por una desgracia, y mi papá no sabía leer y escribir, aprendió en Argentina. Mi abuelo tampoco firmaba con la X, se la pasó combatiendo. Y mi papá, como diariero, me traía todos los días el diario. Me recuerdo el Clarín, el peso que tenía en su momento, que tanto como información como materialmente, lee, estudia, hijo, porque es lo único que te va a salvar y que no vas a ser como papá y el nono. Y eso es lo que yo mamé y acá me tenés, con errores y virtudes. El nono del abuelo, o sea que él era el nipote. El nipote, exactamente, el nieto, el nipote. Una línea, hay un proyecto de hacer modificaciones en los institutos carcelarios, ¿estás de acuerdo? Lo veo con buen ojo, tenemos que intentar nuevas cuestiones porque ya todo lo que hemos visto fracasó, entonces lo veo con buen ojo. Hay que tener mucho cuidado. Porque vos visitás seguramente las cárceles. Permanentemente, de hecho me tocó justamente, hoy me avisaron que tengo que ir en estos días a hacer las visitas que tenemos periódicamente en comisarías y en cárceles, y me toca la unidad 43, están virtualmente desbordadas. Lamentablemente. Bueno, hablamos de terrorismo internacional, hablamos de las relaciones de la Argentina con Italia, nuestros ancestros originales, un poco de inseguridad en la provincia de Buenos Aires y también de las modificaciones que se pueden llegar a realizar en los institutos carcelarios. Seguramente nos quedó mucho más. No me trajiste el libro. Hay un libro que hizo Franco que ¿se llama? Yo tengo Educación y Justicia como método de prevención de genocidios, y también tengo otro que es El voto del cittadino italiano en el exterior, que justamente habla de la esencia y lo que es el trabajo como un factor de superación, trabajo y educación. Educación como prevención y justicia como contención. Si nos vieron los armenios van a decir, ¿por qué no desarrollaron un poco más el tema del genocidio? Te voy a invitar una vez más, ¿te parece bien? Muchísimas gracias, Tengo que hacerte Ricardo. unos regalos. Este es un lugar muy lindo que hay allí en la Avenida Libertador,
se llama Tabac, para Muchas que gracias, compartas un Ricardo, rato con muchas amigos. gracias, muy amable. Esto es para comer la mejor carne de Buenos Aires en La Estancia, en la Valla al 900. Muchísimas gracias, gracias Y también esto a La es un Estancia. lugar muy lindo que conocés, frente a tribunales, el Petit Colón. Ah, Petit Colón. Un clásico. Si habremos ido y si seguimos frecuentando. Sí, Petit señor, Colón. siempre el Petit Colón está lleno de abogados. Siempre estamos Te con- llevas un vino del Baco Club. Franco, gracias por recibirnos. Me quedé con una duda, ¿no? Cuando dijiste Erdogan, hace cosa de un mes aproximadamente, en Turquía hubo un intento de golpe. ¿Estás de acuerdo con la política de Erdogan o estás en desacuerdo? Erdogan se Estamos está- hablando del primer ministro turco, de ¿no? turco. Erdogan, bajo mi punto de vista, con todo respeto al pueblo turco, es un país muy, muy bonito, se está equivocando. Justamente uno tiene que utilizar todos los instrumentos legales y democráticos que están al alcance del primer ministro para contener lo que fue, bajo mi punto de vista, todavía sospechoso golpe de Estado. Sospechoso golpe Es muy de fuerte el Estado. ejército en Turquía, ¿no? El ejército, que fue creado por Kemal Atatürk en la década del 20, justamente tiene que conservar la laicidad, es el garante de la laicidad del Estado turco y justamente tiende a radicalizarlo Erdogan. Franco, gracias por venir. Gracias a Que ustedes, tengas gracias una a vos, buena Ricardo. noche. El doctor Franco Fiumara charlando con nosotros aquí en Íntimo y Personal. Nos encontramos en una semana. Gracias. Termas Marinas, un paraíso para sentir el relax de las aguas termales y zambullirse en grandes atracciones. Un lugar donde la diversión es una aventura y la naturaleza ofrece todo su sabor. Vení a disfrutar una experiencia distinta junto al mar. Termas Marinas, toda la diversión, toda la familia.